Despacho Presidencial. A continuación, algunos de los principales puntos abordados en el programa Despacho Presidencial, transmitido desde TGW 107.3, el miércoles 10 de agosto. Esa diversidad cultural que tiene Guatemala, esas tantas culturas compartiendo 108.000 kilómetros cuadrados, es un tesoro para el país y que lo debemos saber potenciar. El otro gran tesoro que tiene Guatemala es su macroeconomía. Es una macroeconomía que históricamente ha sido sólida y eso ratifica lo que hemos dicho sistemáticamente este año. La economía de Guatemala está bien a pesar de las agresiones internacionales con las bolsas que bajan, la manipulación de alimentos, la manipulación de petróleo, etcétera, y eso dice mucho de todo el sistema económico del país, pero obviamente el Banco de Guatemala y el Gabinete Económico tienen mucho que ver en esa administración racional, profesional y adecuada de la macroeconomía. El ciudadano común y corriente solo ve que precios suben, el dinero alcanza menos cada vez, pero ese alcanza menos cada vez sería peor si hubiera una macroeconomía descontrolada. Otro indicador importante es la estabilidad del precio del quetzal. Sé que ha habido mucha presión sobre la Junta Monetaria para liberar un poquito más, pero creo que lo más importante es garantizar los precios internos. Si eso se fuera para arriba, tendríamos una inflación incontrolable, ¿es correcto? La situación es que en Guatemala sí hay crecimiento económico, es decir, el país sí produce riqueza. El problema es cómo esa riqueza también cae a los más desposeídos, es decir, como se ha dicho, cómo esa riqueza salpica a todos. Y aquí hay dos formas de que esa riqueza salpique a todos. Una de las formas es generando esas condiciones para inversión y creación de empleo, por un lado, y por el otro lado, programas de carácter social del gobierno. De esa manera puede salpicar esa riqueza. Hay que producirla primero y luego hay que llevarla. Para que esa riqueza se produzca hay condicionantes y una de ellas es la estabilidad macroeconómica. Y la estabilidad macroeconómica, pues eso hay que gestionarla, hay que administrarla, eso no nos cae así del cielo, señor presidente, y este gobierno en particular, pues sí ha puesto su empeño a nivel del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Finanzas Públicas, del Ministerio de Economía y del Gabinete Económico, quienes, estimo yo, hemos hecho nuestra tarea de la mejor manera posible, al grado, presidente, que se ha mejorado la calificación de riesgo país. Su gobierno la recibió con una calificación y las 3 calificadoras internacionales la pasaron una calificación mejor. Nos bajaron de perspectiva por el tema de no aprobar las leyes que están en el Congreso particularmente. Y el problema fiscal. Y el problema fiscal, desde luego, pero aquí, ¿por qué decimos que la macroeconomía está bien, presidente? Porque hemos tenido crecimiento económico. En 2008 crecimos 2.8%, 2009, que fue el año de la crisis, a pesar de que casi todos los países cayeron, Guatemala en Latinoamérica fue uno de los 3 países que mantuvo crecimiento con 0.5 por en parte haber aplicado una política económica anticíclica. Y para este año se espera un crecimiento, de acuerdo con el Banco Central, de entre 2.9 y 3.5%. ¿En qué nos sustentamos en ese crecimiento? Hay factores de carácter interno, hay un dinamismo mayor en el gasto del consumo privado, impulsado en parte también por las decisiones de política económica, decisiones del Ejecutivo y por el ingreso de remesas familiares. Eso incentiva el consumo. También la recuperación del crédito bancario, las posturas de la política monetaria y fiscal, es decir, se ha mantenido una disciplina en la política monetaria y fiscal, a pesar que algunos no están de acuerdo con ello, pero los números ahí están, es decir, no los sacamos de la manga. Y el otro tema importante, presidente, es la estabilidad del sector financiero. Si usted se recuerda cómo recibimos el sector financiero en el año, a principios del 2008, y cómo se está entregando
hay una diferencia de aquí a la luna, realmente. Es decir, el sistema financiero se ha consolidado. Por supuesto que también hay que darle mérito a los empresarios bancarios que atendieron las recomendaciones de carácter técnica que en su oportunidad se les hizo. Hay factores externos que nos están ayudando para ese crecimiento. Bueno, y en algunos casos no fueron solo recomendaciones, también apretar tuercas, bueno, sí, donde abusaban de la ley, donde es correcto. Y se corría riesgo de crisis de bancos, Sí. Y ahora es una banca sólida, más sólida de la que encontramos. Hay una gran disponibilidad de recursos financieros para financiar la producción en la banca privada. Y creo que eso es otro activo importante del país. Sí, totalmente, la estabilidad bancaria, y ya se vio, si miramos las crisis en Estados Unidos, pues el problema vino de la inestabilidad financiera y los problemas del sector financiero. Exactamente, es decir, de una débil supervisión, de un abuso efectivamente en el sector financiero, cosa que en Guatemala se ha consolidado, se ha mejorado, se ha superado bastante bien. Tenemos un sector financiero bastante consolidado, bastante sólido. De tal manera, presidente, hay muchos indicadores bastante estables, como el tipo de cambio que usted mencionaba, que tenemos los fundamentos económicos para mantener esa estabilidad cambiaria. Y un tema importante, las reglas claras. Aquí, en estos 4 años, se han aplicado reglas claras en materia de conducción cambiaria en el país. El otro tema, la inflación. Se han mantenido niveles inflacionarios bajos, estables, y esa es parte de nuestra misión en el Banco de Guatemala, que el poder adquisitivo de la moneda se mantenga. Y así como eso hay otras variables, presidente, como el flujo de inversión extranjera directa. Este año es el mayor ingreso de inversión extranjera directa en los últimos 10 años. Las reservas monetarias internacionales, más de 6.300 millones de dólares, la más alta en la historia de Guatemala. Y el crecimiento del crédito bancario al sector público se recuperó. Vamos a estar cerrando alrededor del 12% este año. Las tasas de interés que el sistema bancario cobra a los agentes productivos son las tasas de interés más bajas en la historia de Guatemala. Donde tenemos un problema, presidente, efectivamente es en el tema fiscal. Mantener niveles de déficit fiscal altos, pues esto no es sostenible en el tiempo, presidente. Por eso el próximo gobierno tendrá que hacer esfuerzos por mejorar esa recaudación fiscal, invertir más en temas de infraestructura y particularmente en temas de educación y salud. Esos son elementos fundamentales si queremos seguir generando las condiciones para atraer la inversión y generar empleo. Esa redistribución de la riqueza en nuestro gobierno, es importante mencionar que se ha hecho a través de los programas presidenciales, pero hay otras políticas que han ido a que el dinero que pueda disponer una familia pobre o extremadamente pobre le alcance más. La gratuidad en salud, la gratuidad en educación. Si una familia tenía 3 niños en la escuela, tenía que pagar 80, 90 quetzales de inscripción, por 3 son 270 quetzales. Nuevamente, para muchos o algunos, 270 no será mucho, pero para alguien que tiene ingresos anuales de menos de 3.000 quetzales. 3.000 al año. 270 es un montón de plata. Y si a eso le sumamos que ahora pueden ir a su centro de atención permanente, no pagar las medicinas y recibir salud gratis, de verdad, eso es redistribución de la riqueza, porque son impuestos que se trasladan a los servicios públicos. Y ahora a mí me alegra que todos los candidatos están desgastando las vestiduras con los programas sociales, cuando por 3 años le dieron duro. Ahora, lo importante no es solo mantener los programas sociales, cuáles son las propuestas nuevas. Si los programas presidenciales es el inicio de una atención social al país, el puro piso, de hecho que nosotros nos atrevimos a hacer junto con la gratuidad de salud y educación. Entonces va a ser interesante ver cómo los debates y en todo van no solo a mantenerlos, sino a superarlos, porque ahorita se está atendiendo alrededor de 1.200.000 familias, pero falta llegar a 3 millones de familias y ojalá a universalizar los programas como ya lo hicieron otros países. Hay otro legado de mi administración
que es importante y ojalá se mantenga, es la independencia del Ejecutivo de las presiones de sectores. Las políticas que hemos tomado se han podido tomar porque no me afectan las presiones. La independencia del sistema de justicia, por ejemplo. Ya a los 6 meses de haber iniciado yo el gobierno, ya nadie me llamaba para que llamara al fiscal, para que quitara, para que pusiera un juicio. Ahora nadie lo hace porque saben que yo no meto las manos ahí. La independencia de poderes y la independencia del presidente de los sectores de presión tradicionales ha hecho que la macroeconomía vaya bien, que la salud y la educación haya avanzado, que la energía eléctrica se haya cambiado la matriz, porque no recibo presiones de ningún generador, y eso va a ser un legado que creo que el próximo gobierno no va a poder cambiar, porque si lo cambia se le desmorona los avances reales que ha habido. Y por cierto que ahora también esperaría que la agenda legislativa se destrampe. Es una verdadera irresponsabilidad de un grupito de diputados de tener bloqueada la agenda legislativa. Ahí están pendientes leyes de seguridad, leyes, el financiamiento del presupuesto de este año, ya vamos por el 8º mes, y la irresponsabilidad de esta gente está provocando cada vez que no se pueda reparar un puente. Acuérdense de los que están bloqueando la agenda legislativa. Yo solo recuerdo que el dinero de bacheo y de recapeo de carreteras se reservó para atender las emergencias. Afortunadamente se reservó ese dinero, porque si no estuvieran los puentes tirados o estuvieran las secciones de carretera que el invierno ha dañado, no se hubieran podido reparar. Hay un tema que usted abordó y que es fundamental en todo esto, el tema de la autonomía de las instituciones. Ese respeto a la autonomía de las instituciones hace que ahí se tomen las decisiones que benefician al país, y obviamente son decisiones que tanto los inversionistas extranjeros e internos toman en consideración para la toma de sus decisiones de inversión y de generación de empleo y de producción. El otro elemento que usted abordó, presidente, es el tema de salud y educación. Si aquí en este país no se invierte más en salud y educación, no se va a mejorar la productividad del país, definitivamente. Y se está destruyendo el futuro. Ahora, en cuanto a los precios de los productos, podemos indicarles que efectivamente la tendencia que llevan, principalmente hay 3 productos que tienen incidencia en nuestra economía. El precio del petróleo. Lamentablemente, las mismas condiciones económicas mundiales está haciendo que el precio del petróleo se mantenga alrededor de $100. No se espera que para el próximo año esto baje, y por lo consiguiente el precio de la gasolina se va a mantener a estos niveles. El precio del maíz amarillo, que Guatemala casi no produce maíz amarillo, casi todo se importa, y esto es para fines industriales, esto se usa para concentrados, para pollo, y esto tiene incidencia entonces en la carne de pollo, en el huevo, por ejemplo, que son productos importantes en nuestra canasta alimenticia. Y el otro precio importante es el precio del trigo, que Guatemala pues casi todo lo importamos, y es para harinas, tanto para pastas como para hacer pan. Y también este precio se van a mantener altos y el año entrante, alrededor de $12 el quintal. Por lo consiguiente también nos va a generar algunas presiones inflacionarias. Aquí contará mucho para mitigar los efectos en los más pobres, el fortalecimiento, como usted indicaba, de los programas sociales. Por un lado, y por el otro lado, las condiciones macroeconómicas para atraer esa inversión y generar empleo, que son las 2 formas de poder mitigar la pobreza en Guatemala y pensar a mediano y largo plazo, darle a los más pobres algo para que ellos puedan subsistir y generarle las oportunidades de educación y salud. Te agradecemos, presidente del banco, tu presencia, así que les deseamos una buena semana, otra vez incentivando a aumentar nuestro fervor cívico para enriquecer un proceso electoral que ha estado complicado, y enriquecerlo con civismo, con propuesta, con compromiso de cómo se van a hacer esas inversiones, y sobre todo con mucho respeto y mucho apego a la ley.